Buenas, yo soy Juan Carlos Villao y bienvenidos a Juan Carlos ESL. En el día de hoy vamos a estar hablando de oraciones en forma negativas utilizando el verbo de acción like. En la última clase hemos hablado de oraciones en formas positivas utilizando like y ahora va a ser oraciones en forma negativas. Entonces ahora vamos a estar compartiendo 5 oraciones utilizando like, utilizando doesn't or don't. Entonces vamos a reconocer también, repasar cuándo se utiliza doesn't, cuándo se utiliza don't. La semana pasada hemos hablado de oraciones en formas negativas también y hemos aprendido cuándo se utiliza doesn't y cuándo se utiliza don't. Entonces la clase de ahora es básicamente un repaso. Estamos repasando lo que hemos aprendido la semana pasada. Entonces, para que ya vayan reconociendo, refrescar nuestras mentes y para que no se nos olvide cuándo utilizar doesn't y cuándo utilizar don'ts. Leamos número 1. Let's read number 1. The army doesn't like to recruit weak people. The army doesn't like to recruit weak people. Entonces, en español, el ejército no le gusta reclutar gente débil o personas débiles. El ejército no le gusta reclutar personas débiles o reclutar. Recruit es decir, reclutar. Reclutar es cuando el ejército contrata nuevos soldados o nuevas personas para entrenar y ser soldados, pero aquí estamos hablando que el ejército no le gusta, entonces no le gusta reclutar personas débiles o débiles. Personas débiles en inglés sería weak people. Entonces weak es decir débil, ya hemos aprendido que la palabra people se refiere a personas, 2 o más personas. Entonces, the army doesn't like to recruit weak people. Y otra vez lo menciono, voy a mencionarlo que el adjetivo weak, débil, va antes del objeto people. El adjetivo weak va antes del objeto people. Entonces, eso es una regla formal que ya hemos hablado de, que adjetivos van formalmente antes del objeto de la oración. Pero el sujeto de la oración se conoce como el objeto principal, en este caso es army, el ejército. The army es el sujeto de la oración. Y también hemos mencionado, como es una oración en forma negativa, doesn't va antes del verbo de acción like. Entonces también otra regla que hay que también reconocer y acordarnos de que cuando estamos hablando de oraciones en forma negativa, el doesn't va antes del verbo de acción. Entonces no va después, va antes. El sujeto primero, después el término negativo y después el verbo de acción. Entonces siempre va a seguir esa regla. Sujeto, término negativo, verbo de acción. Number 2. He doesn't like to say lies. He doesn't like to say lies. A él no le gusta decir mentiras. A él no le gusta decir mentiras. Entonces, lies es decir mentiras. Decir, to say. Entonces, hemos hablado que la función de la palabra to se utiliza para introducir el segundo verbo de acción en la oración. Entonces el primer verbo de acción es like, y después el segundo verbo de acción es say, que es decir, dice, o no le gusta decir mentiras. A él no le gusta decir mentiras. Entonces este primer verbo de acción like, entonces el segundo verbo de acción say es introducido por el término to. Entonces hemos también hablado de esa función de la palabra to en la lección anterior. Si quieren más ejemplos en cuándo se utiliza to, puede ver
el video, la lección anterior. Los invito a que vean el video anterior para que vean más ejemplos en cuando se utiliza el término to. Entonces, he doesn't like to say lies. A él no le gusta decir mentiras. También lies es en forma plural, es dos o más mentiras, entonces lies es plural igual. Si fuera una sola mentira, sería forma singular, que sería sin la S. Entonces, si es singular es lie, si es plural es lies. Number 3. Nancy doesn't like video games. Nancy doesn't like video games. Nancy es el nombre de una persona, nombre de una mujer. Nancy no le gusta juegos de videos. Nancy no le gusta juegos de video. Entonces, aquí no tenemos un segundo verbo. Es un solo verbo que tenemos en esta oración y por eso no vemos la palabra to presente en esta oración. Porque no hay un segundo verbo. Simplemente cuando hay un solo verbo de acción en la oración, like en este caso, ya no necesitamos utilizar la palabra to, como en las dos oraciones anteriores y en la lección anterior utilizamos to, pero aquí ya en esta oración no requiere ese término. Nancy doesn't like video games. Nancy no le gusta juegos de video. Y video games, video y juegos, games. Juegos, games. Number 4. You don't like the new vehicle. You don't like the new vehicle. A usted no le gusta el vehículo nuevo o el nuevo vehículo. También lo puede decir en esa forma igual. En algunos casos se puede decir el adjetivo antes del objeto en español. Quizá ese es uno de esos casos, el nuevo vehículo. You don't like the new vehicle. A usted no le gusta el nuevo vehículo. Entonces, don't es el término negativo que utilizamos en este caso porque el sujeto es you, es decir, segunda persona y singular. Cuando es segunda persona y singular nos toca utilizar el término negativo don't antes del verbo de acción like. En la oración anterior era doesn't, igual porque Nancy es tercera persona y singular, así como he es tercera persona y singular, y Army también es tercera persona y singular. En esos tres casos nos tocó utilizar doesn't como el término negativo antes del verbo de acción like. Ya para el número 4 nos tocó utilizar don't porque el sujeto es segunda persona y singular. Number 5, número 5. I don't like mushrooms. I don't like mushrooms. A mí no me gusta hongos. Mushrooms son los vegetales, hongos. Entonces aquí esta oración le está diciendo a mí no me gusta hongos, que en inglés es mushrooms. Mushrooms. Entonces son el vegetal hongos en este caso. A mí no me gusta hongos. Entonces aquí tampoco utilizamos el término to porque nomás hay un solo verbo de acción like. Un solo verbo de acción está presente en esta oración, así como número 4. Por eso número 4 y número 5 requiere to, porque en el caso número 1 y 2 es que había un segundo verbo de acción en la oración. Aquí tenemos to recruit, para reclutar, to say, no le gusta decir to say en inglés. Entonces, nomás cuando hay un segundo verbo de acción es que se utiliza o se escribe to antes del segundo verbo de acción en la oración. Ya cuando es un solo verbo de acción no es necesario utilizar to. Entonces, eso es lo que hemos aprendido en esta lección. Cuando se utiliza doesn't, cuando se utiliza don't, y también hemos aprendido cuando se utiliza to. También hemos aprendido nuevas palabras en esta lección, como por ejemplo recruit.
Recruit es decir, reclutar. Lies son mentiras. Video games son juegos de video. Vehicle es vehículo. Y mushrooms es decir, hongos. Entonces ahí estamos aprendiendo, desarrollando más vocabulario y también aprendiendo reglas de gramáticas simultáneamente en la misma lección. Entonces espero que han disfrutado esta clase. Vamos a leer cada oración 2 veces antes de concluir. The army doesn't like to recruit weak people. The army doesn't like to recruit weak people. He doesn't like to say lies. He doesn't like to say lies. Nancy doesn't like video games. Nancy doesn't like video games. You don't like the new vehicle. You don't like the new vehicle. I don't like mushrooms. I don't like mushrooms. Entonces ahí tenemos nuestra lección que es de presente simple, oraciones negativas utilizando el verbo de acción like. Muchas gracias por su participación. Lo invito a que se suscriban a mi canal de Juan Carlos ESL si ya no lo han hecho. Y también quedan invitados para la próxima clase. Muchas gracias y hasta pronto.